Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas, por estar con todos ustedes una vez más. Agradecido al Señor por esta nueva oportunidad que tengo de poder estar con ustedes por medio de la tecnología. El Señor bendiga grandemente sus vidas. Espero que hayan pasado un día maravilloso. Hace un viento y muy fuerte. ¿Hoy qué fecha estamos, mamá? 24. Hoy estamos 24 de mayo, no me equivoco, hermano, estoy seguro. 24 de mayo, el Señor bendiga grandemente, amados. Un abrazo fraternal a todos los hermanos que están cerca, a los que están lejos, al hermano Jorge Gamarra en Misiones, al hermano Mario Repetú en Zárate, al hermano Marcos en Bolivia, al hermano Juan Ferreira en Chaco, a los hermanos en Chile, bueno, a Ángel en Uruguay, al pastor Florian en José Cepaz, al pastor Cabral en Belgrano, al hermano Guillermo Gardela, a su esposa, hermana Silvia, al hermano Néstor, Señor bendiga, al hermano Puñales, Señor bendiga, a Nico, a Andrea, a la hermana Estela, el Señor bendiga, hermana Estela, un abrazo. A la hermana María, Señor le bendiga grandemente, hermano. A la hermana María, a la hermana Rosemary, a mi cuñadita, hermana Felisa, un abrazo, hermana Felisa, a Romina, a su hijo, a mi suegra, que el Señor le bendiga grandemente, suegra, y bueno, y a todos aquellos que nos conocen. Al hermano Rosalino, a tantos hermanos, hermano Moisés, su esposa, Señor bendiga grandemente. Si usted todavía no se inscribió en la página, hermano, todavía estamos a tiempo. Se puede suscribir a la página Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Ahí están todas nuestras predicaciones, las enseñanzas, cultos, escuela dominical, bautismo, lo que usted quiera encontrar, hermano. Le mando un fuerte abrazo. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta palabra preciosa, maravillosa del libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 7. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradecidos, Señor, por cuanto tú nos permites, Señor, una vez más, poder, Señor, desarrollar tu palabra, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor. Te damos toda la gloria a ti, toda la honra a ti, y abre los ojos del entendimiento de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Provócale, Señor, para que puedan ellos correr la carrera por el supremo llamamiento de la esposa, para ganar el premio, el primer premio, Señor, que eres tú mismo, Señor amado. Oh Señor, establece tu reino en los cielos, en la tierra, Señor, como tú nos enseñas, Señor, en la oración principal para la esposa, que se establezca tu reino, Señor, que tú vengas pronto, Señor, a buscarnos y a llevarnos contigo en las nubes para estar siempre con el Señor. Gracias te damos, Señor amado, bendice, Señor, los que nos presiden en este tiempo, al presidente, Señor, y a todos los ministros, tú puedas bendecirles y conducirles para que hagan lo mejor para nuestro país, siendo conducido por tu Espíritu Santo, Señor. Bendícenos, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en el capítulo 7, amor, de Cantar de los Cantares, en el versículo 1. ¿7:1? 7:1 de Cantar de los Cantares, amor. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Acá nosotros estamos viendo que esta es la última descripción que él hace de ella, ¿no? Llega un momento en que nosotros ya llegamos a la madurez y aquí esta mujer llegó a la madurez, ¿no? Y él hace una descripción de ellas, porque él le dice, cuán hermosos son tus pies en las sandalias. Esto es una descripción hermosa, preciosa.
Y entonces él la califica a ella como esposa ya la está mirando como su esposa, pues terminó el tiempo de la preparación. Nosotros tenemos un tiempo de preparación, el Señor tiene un tiempo de preparación para nosotros y este es el tiempo de preparación. Y tenemos que aprovechar bien el tiempo, ¿vio? Tenemos que dejarnos gobernar por el Espíritu Santo, tenemos que dejarnos vestir por el Espíritu Santo, porque va a llegar un tiempo que el tiempo de la preparación ya va a pasar. Y ahora es tu tiempo y ahora es mi tiempo, y algunos están comenzando y otros están en la mitad de camino y otros ya están terminando de su preparación para llegar a ser la esposa de Cristo o los vencedores totales. Y entonces acá nos está hablando de una visión, ¿no?, en los cielos, porque por primera vez habla de sus pies. Acá por primera vez habla de sus pies. Anteriormente él la veía con una descripción hacia arriba, ¿no?, arriba de sus pies, pero ahora comienza con sus pies y después termina con sus labios, ¿vio? ¿Y qué son los pies? Los pies son lo que sostienen. ¿Qué sostienen los pies? Los pies sostienen el cuerpo, o sea que la base del cuerpo son los pies. Y entonces él está admirando los pies de la Sulamita, está mirando cuán hermosos son los pies de ella, ¿no? Y la verdad que los pies en lo natural no son muy lindos, no son muy hermosos los pies para alabarlos, porque ellos llevan siempre el peor trabajo, que es soportar el peso, ¿no?, que es mantener el equilibrio, que es conducir, mientras que el cuerpo se conduce, él lo va soportando. Entonces, pero sin embargo, él tiene una gran admiración por los pies de ella, gloria al nombre del Señor. Y nosotros sabemos que cuando la Sulamita es apreciada por sus pies, ¿no?, hermoso, dice, y que tiene un atractivo, podríamos leer ahí en Isaías 52:7, porque está hablando de lo espiritual. En lo natural, los pies no tienen atractivo, en lo natural no tiene belleza los pies. Muchas veces están sucios, bueno, muchas cosas, pero en el Evangelio de la Gracia es hermoso considerar los pies. Isaías 52:7, amor. Y a él le llama la atención el andar, porque cuando hablamos de los pies hablamos del andar del creyente, ¿no? Y el andar del creyente tiene que ser hermoso, tiene que ser algo que enamora a nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser algo digno de ser alabado. El andar, por eso habla de los pies, y dice que son hermosos. Sí, Isaías 52:7, amor. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y el vencedor siempre lleva el Evangelio de la gracia, de la restauración, de la justificación, de la vida eterna, del perdón de pecados, de la crucifixión del hombre viejo, de la destrucción del cuerpo del pecado, de la circuncisión que es la del corazón. El vencedor lleva siempre, por todos lados lleva el Evangelio de esta gracia. Y entonces su andar se vuelve hermoso. No solamente que lleva él el mensaje, sino que él demuestra el poder de este mensaje de la gracia. Entonces sus pies son hermosos. Y ahí en Efesios 6:15, gloria al nombre del Señor, en el versículo 15 podíamos leer, amor. El capítulo 6 de Efesios, versículo 15. Gloria al nombre del Señor, alabado sea su nombre. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzado los pies con el apresto
del Evangelio de la paz. Gloria al nombre del Señor. Maravilloso. Y el vencedor está calzado, ¿no? Investido sus pies, su andar. Nuestro andar es, vio que usted en los pies se pone una zapatilla o se pone un par de medias, ¿no? Usted viste sus pies, ¿no? Con este tipo de calzado y de medias. Nosotros vestimos nuestros pies con el Evangelio de la paz. Nos vestimos con este mensaje de la gracia, ¿no? Y cuando vamos caminando, lo vamos dando a conocer de dos formas, hablando y manifestando la justicia de Dios. Entonces, los pies son miembros que llevan al cuerpo, ¿no? Y entonces, los miembros del cuerpo de Cristo son llevados de aquí para allá por medio de los pies. Los pies son los que los llevan a todos lados. Y esto agrada solo al amado. Y dice tus músculos, ¿no? Que son los contornos, los músculos son el poder, la fuerza, ¿no? Y eso habla del Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo de alguna manera es el poder, ¿no? De los pies, ¿no? Que le ayuda a sostener el cuerpo. Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos sostener el cuerpo de Cristo, a los hermanos más débiles y a todo el cuerpo. Sin el Espíritu Santo no se puede. Gloria al nombre del Señor. Por eso el Espíritu Santo en este sentido es un maestro que nos enseña. Y el andar, cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, entonces nuestro andar es hermoso, ¿no? Y el andar del vencedor es muy hermoso, porque es guiado por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Por eso no solamente recibimos por la fe el Espíritu Santo, sino que tenemos que recibir el poder del Espíritu Santo como una experiencia en nuestra vida, ¿vio? Entonces Él es el Maestro y Él nos hermosea, Él nos conforma a la imagen de Cristo. Gloria, y entonces dice, tus joyas son como joyas, dice, no el andar, porque dice, hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe, los contornos de tus músculos como joyas, fíjese. Músculos dije. Bueno, muslos, son como joyas. Entonces los vencedores, al igual que Eva, vio la mujer que fue creada, ¿no? Ella toma una hermosura, porque se ve el cuerpo allí, ella se la puede, sin cobertura alguna, se puede ver los contornos. Y nosotros, por medio de nuestro andar, nosotros es como que estamos mostrando los contornos que tenemos nosotros, y cuando uno ve los contornos, entonces lo ve precioso y lo ve hermoso. Y esto habla del andar de nosotros, son como joyas. Y sabemos que el muslo habla de la firmeza, es el muslo que es el Espíritu Santo, nos da firmeza a nosotros, nos da firmeza y nos da hermosura a nosotros. Y sin eso no podríamos nosotros, no podríamos. Entonces, ¿quién es el que coloca los miembros en el cuerpo de Cristo? ¿No? Y como Él quiere, como a Él le place, el Espíritu Santo. Ahí en Génesis capítulo 32, 27, ahí vemos la experiencia de Jacob. Él cojeaba en su andar, ¿no? Él cojeaba de un pie. Y cuando uno cojea no es hermoso. Pero en lo espiritual sí es hermoso cuando uno cojea, ¿no? De alguna manera muestra una debilidad, ¿no? Porque de esa manera habla de que la carne fue juzgada, ¿no? Que la voluntad propia fue rendida, ¿no? Y en lo natural cojeamos, pero en lo espiritual tenemos firmeza, ¿no? Génesis 32, 27, amor.
Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. ¿27? 27, sí. Sí, ahí vemos que, no sé si seguís un El poquito. 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Vio? Cuando nosotros juzgamos la carne, nosotros no juzgamos nuestra voluntad propia, rendimos al Señor, no nos rendimos a Él, entonces venimos, de esta manera somos el suplantador. Entonces cuando de lo natural pasamos a lo espiritual, y en lo espiritual nosotros somos príncipes con Dios, porque eso significa Jacob, príncipe con Dios, que después se llamó Israel. Y si no, Enoc, ¿no? Fíjese que la Biblia dice que él caminó con Dios en Génesis 4, 22 al 24. ¿Qué dice? Que él anduvo con Dios, ¿no? Y el andar constante durante 300 años él caminó con Dios. Y no vaciló ni un minuto, Enoc, no vaciló. Su andar con Dios fue tan hermoso, tan precioso, que al final Dios se lo arrebató para él mismo. 4, 22 al 24 más, de Génesis. 4, 22 al 24. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra, de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Hasta ahí el 24, no hace mención ahí de... No hace mención de Enoc ahí. Bueno, me habré equivocado el versículo. Sí. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos que este hombre caminó con Dios durante 300 años, caminó con Dios. No se dice de él que hizo un templo, que creó un imperio, que levantó a los muertos, no se dice, solamente que caminó con Dios. Y entonces fíjese cuán hermoso es el andar o los pies de aquellos, ¿no?, que son los vencedores. En lo natural caminamos medio torcido, en lo natural, ¿vio? Parecería, pero en lo espiritual tenemos una firmeza, porque tenemos un muslo y ese muslo es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que nos mantiene firmes. Entonces, así el andar de Enoc fue firme, fue hermoso, ¿no? Por eso Dios se lo llevó, porque él fue la obra de Dios mismo. Porque si caminó con Dios, seguramente que Dios le fue enseñando, que Dios le fue instruyendo. 5:22, bueno, me equivoqué de capítulo. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Vio? Porque le llevó Dios. No, y así nosotros vemos, ¿leíste el versículo más? 5, del 22 al 24. En el Cantar de los Cantares, en el capítulo 7. En el Cantar de los Cantares leímos 7:1 recién. Sí, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tu muslo son como joyas, obra de mano de excelente maestro. ¿Vio? Son como joyas, dice, ¿no? Y entonces usted va a ver que la persona que trabaja en joyas, un joyero, esa persona debe ser una persona especializada, capacitada para hacer ese trabajo, ¿no? Tiene que tener esa habilidad. Es un maestro. Él está formado en todo lo que sea joyería. Él aprecia cada joya, ¿no?, que está dentro.
Entonces, ¿cuál es la joya preciosa? La iglesia. La iglesia y el maestro es el Espíritu Santo. Y la iglesia es excelente artífice y el gran maestro es el Espíritu Santo. Ahí en Éxodo 31, Basalael, que significa sombra de Dios, este es la figura del Espíritu Santo. Este fue maestro de maestro en artes, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahismac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Qué maravilloso, ¿no? Cómo el Señor pone a estos hombres como una figura del Espíritu Santo, con una capacidad para trabajar, ¿no? Para embellecer lo que es bello. Lo que es bello. Lo embellecen, lo hacen más hermoso, ¿no? Porque el oro era bello, las piedras preciosas eran bellas, ¿no? Pero ellos tenían la capacidad dada por Dios para embellecerlo mucho más. Así hay muchas hermanas y hermanos que Dios le da esa capacidad para hacer algo, ¿no? Para embellecer algo que nosotros hemos visto, ¿no? Y le da esa capacidad, ¿no? Tienen una facilidad que lo que a nosotros nos costaría muchísimo, ellos lo hacen con mucha naturalidad, ¿no? Y esto es por la capacidad que el Espíritu Santo le ha dado. Y entonces, para ellos, traer la hermosura al salón de reunión, a los trabajos de la iglesia, para ellos es algo que los satisface, porque Dios les ha dado esa capacidad. Pero hay a veces que los hermanos pierden el entusiasmo, porque el diablo no quiere que la iglesia se vea hermosa, bella, ¿no? Para su Señor. Entonces saca el ánimo, apoca el espíritu, el deseo, ¿no? Y bueno, y los recursos a veces no alcanzan, pero aquel que tiene la capacidad, él de una manera u otra lo hace. Gloria al nombre del Señor. Eso fue también, otro ejemplo fue Aholiab, como habló, que él era un obrero bordeador, que bordaba, ¿no? Y este obrero representa al apóstol Pablo, en cierta forma, y a los asociados de él, como dice ahí en Efesios capítulo 2, 22, ¿no? Para poder edificar una iglesia, una morada para Dios en espíritu, ¿no? Primero vamos a leer Efesios capítulo 2, 22. Se da cuenta que usted le tiene que dar valor a lo que Dios le ha dado a usted, ¿no? Porque usted lo que puede hacer no lo podemos hacer nosotros, ¿no? Lo que usted puede hacer de hacer ese trabajo que va a embellecer lo que es hermoso, lo que es bello, eso son dones que Dios le da, ¿no? No vaya a enterrar su don, su talento, hermano. Ejercítelo, póngalo en evidencia, para la gloria del Señor. Sí, amor. Efesios 2:22. 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En 2 Corintios 11:2. Entonces, el apóstol Pablo fue el mayordomo, ¿no? Fue el encargado, por así decirlo, ¿no? Al que él cuidaba para presentar a los hombres perfectos en Cristo, ¿no? Él tenía que presentarlos perfectos, ¿no? Hermosos, ¿no? Gloriosos. Ese era el trabajo del apóstol Pablo. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia para el mundo es completamente ignorada, pero para Cristo es una joya preciosa, ¿no? El contorno de tu muslo como una joya,
es algo precioso la iglesia. Y sabemos que es solamente por medio de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Porque el don que usted tiene para mejorar o para hacer más bella la iglesia, ese don es dado del Espíritu Santo a su vida. Por eso no sea perezoso, perezosa. Ocúpese, hermano, ocúpese, ¿no? Para poder embellecer. Pablo no se dormía, él siempre estaba trabajando para embellecer la vida de los santos, para su Señor. Así nosotros también tenemos que estar ocupados en esas cosas. En el versículo 2, tu ombligo como una taza redonda, que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Y acá en la palabra ombligo se tendría que traducir tu cuerpo. Y acá vemos nosotros la morada del Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En el cuerpo del creyente. Entonces nosotros todos fuimos bautizados en un cuerpo, dice la palabra del Señor, en el día de Pentecostés. Amén. Pero no todos beben de ese vino, ¿no? Porque dice tu ombligo como una taza redonda, ¿no? Que no le falta bebida. No todos bebemos de ese vino. ¿Cuál es el vino? Es el Espíritu Santo. Es el gozo del Espíritu Santo. Y este beber de este vino es un requisito muy importante para la vida del vencedor. Es muy importante para el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo de Cristo debemos de beber de este vino, ¿no? De este Espíritu Santo. Digo, para tener una plenitud con el Espíritu Santo tenemos que beber de Él. Porque cuando usted bebe, entonces usted tiene la plenitud de esa bebida que bebió. Así, eso nos va a mantener a nosotros en el cuerpo de Cristo. Nos va a mantener en la comunión con el Padre, el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa bebida, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces es un requisito muy importante. Ahora, en el original la idea es de un vino sin mezcla. Tiene que ser un vino puro, ¿vio? La mezcla que vemos en la iglesia es, hoy hay mucha mezcla de mundanalismo con cristianismo, ¿no? Hay muchas mezclas en la iglesia, pero no es bueno beber así, la mezcla. No produce lo mismo que cuando uno vive lo que es puro. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Entonces, los vencedores siempre vivimos o tratamos de vivir siempre con el poder del Espíritu Santo en nosotros. Que el Espíritu Santo, que ese poder nunca mengue en nosotros. Siempre necesitamos tomar y tomar de ese ombligo, de esa taza redonda, ¿no? Que no le falta bebida, dice. Gloria al nombre del Señor. Porque dice que su copa siempre está rebosando. Siempre está rebosando. Y de esta manera nosotros somos librados del mundanalismo, de lo que es mundano, de lo que es la carne. También estamos siempre guardados del fanatismo o del formalismo, ¿no? Todo eso por medio del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que nosotros bebamos del ombligo, ¿no? Ahora, el vientre es el lugar donde está el ombligo. Eso habla de llevar muchos frutos producidos por la verdad del Evangelio. Nosotros, cuando tenemos la verdad del Evangelio, cuando bebemos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace partícipe de su comunión por medio del Evangelio de la gracia, y entonces tenemos muchos frutos para Dios. Y así son los frutos que permanecen, ¿no? Es decir, fíjese que el vino, el Espíritu Santo, y también la gracia, ¿no? La gracia es la verdad que nosotros tenemos. Luego el Espíritu Santo nos revela la palabra de su gracia, y ahí tenemos muchos frutos para Dios, y permanecen esos frutos. Entonces, por ejemplo, el trigo. Del trigo se hace pan, y el pan se sostiene, ahí se sostiene la vida.
Y entonces nosotros vemos a Jesús, que es el primer grano de trigo que cayó en la tierra y después murió y produjo mucho fruto. ¿Vio? Entonces nosotros ahora vemos que los vencedores tenemos el Espíritu Santo, tenemos la gracia en nosotros y tenemos mucho fruto por medio de la gracia. No se puede tener mucho fruto por medio de otro evangelio. Por eso Pablo decía, y no es que haya otro evangelio, ¿no? Y si viene alguien predicando otro evangelio del que yo le he predicado, o sea, maldito. No se puede tener mucho fruto para Dios con otro tipo de evangelio que no sea el evangelio de la gracia. Por eso enfatizamos mucho nosotros la gracia, ¿no? Porque no hay que avergonzarse del evangelio de la gracia. Porque déjeme decirle que, pero hay que diferenciarse del otro evangelio, del evangelio que no es de la gracia, el evangelio de la gracia y el evangelio de las obras. No, bueno, y eso hay mucha diferencia entre uno y lo otro, y nosotros no nos avergonzamos del evangelio que nosotros predicamos. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vemos que en lo natural el vientre es donde se origina la vida. Ahí vio en el vientre de la esposa, ahí está la vida. Y la esposa de Cristo es productiva. Ella no es estéril, sino que produce vida. Ahora fíjese que muchas mujeres son estériles, pero pueden dar vida igual. Pueden dar la vida del nuevo hombre, la vida de Cristo. Ellas se sienten estériles porque no tienen hijos, ¿no? Y se sienten frustradas y se sienten amargadas. Pero nosotros no tendríamos que sentir frustrados y amargados por no dar a Cristo. No dar la vida de Cristo, la vida que hemos recibido, no parir, no darla a conocer esa vida. Ahí hay capaz que hay una mujer que tiene 4, 5, 6, 7, 8, 10 hijos, 12 hijos, 14 hijos, pero no da a conocer la vida de Dios. Y ella no se angustia por eso, no tiene esa tristeza que tiene la mujer estéril. ¿Pero qué es ser estéril? Ser estéril en lo espiritual es no dar a conocer la vida de Cristo, la vida de Dios a través de este cuerpo de carne. ¿No? Y cuando usted da a conocer la vida de Dios a través de su cuerpo humano, entonces no se siente estéril, por más que sea estéril en lo natural, ¿no? Pero lo espiritual no lo es. Y lo natural no permanece, pero lo que es espiritual permanece para siempre. Por eso, hermano, a veces depende del punto de vista cómo veamos nosotros las cosas. Nosotros a veces vemos que no podemos ser padres en lo natural, pero somos padres en lo espiritual. Pablo decía, yo soy vuestro padre porque yo os engendré en el Evangelio, ¿no? Y decir que, fíjese que el vencedor es fructífero. El vencedor concibe la vida dentro de la iglesia, la concibe. Y de ahí sale mucho fruto. Alabado sea el Señor. Pero muchos en lo natural dan mucho fruto. En lo natural, pero el espiritual no da fruto. Pero el Señor quiere los que permanecen, no los que perecen. Y hermano, por eso es maravilloso poder dar fruto para Dios. Es maravilloso poder tener una relación con la iglesia, fíjese, y hacer que la iglesia dé fruto, dé hijos para Dios, ¿no? Porque acuérdese que en este tiempo de gracia, ¿qué está buscando Dios? Dios está buscando una descendencia, ¿no? Para Él mismo. Y esa descendencia, ¿de dónde viene? De nuestra relación, ¿no? Con la iglesia. Entonces nosotros concebimos a la iglesia. ¿Qué concebimos? La palabra de Dios, ¿no? La semilla, que es la palabra de Dios. Esa palabra da fruto, ¿no? Y sobre todo la palabra de su gracia. Y ese fruto son los hijos que nacen. Entonces, ¿y para quiénes son esos hijos? Para Dios, porque Dios necesita una descendencia. ¿Para quién? Para su Hijo. Porque el Señor Jesucristo se va a casar con alguien que sea de su misma familia. Así como los cristianos no podemos nosotros cruzarnos con los pecadores, ¿no? Eso es una falta muy grande, ¿no? Porque no es el mensaje del Evangelio. Nosotros también tenemos que
en lo espiritual también lo mismo. La iglesia no puede concebir con otro que no sea de la misma familia. Alabado sea el Señor. Por eso vio que qué hermoso esto, ¿no? Entonces nosotros damos mucho fruto. Entonces, la vida se origina en el vientre. Y los vencedores, nosotros somos productivos. ¿Qué producimos? La vida de Cristo, ¿no? Y esto es hermoso porque está cerca de los lirios, digámoslo así, la vida de Cristo. ¿Y los lirios quiénes son? Son los santos menos crecidos espiritualmente, los jóvenes, ¿vio? Son ellos, son los lirios, porque ellos nacen acá abajo. Bueno, y el versículo 3, tus dos pechos. Tus dos pechos como gemelos de gacela. ¿Vio? Y esto, los dos pechos hablan de madurez, pero también hablan de equilibrio aquí. ¿Por qué? Porque la esposa es equilibrada. ¿Es equilibrada en dónde? En dar el alimento. El vencedor no se apresura en dar el alimento. No es que da un alimento abundante a uno y a otro le da poco. A ambos le da el mismo alimento. ¿Vio? Y también alimentamos al Señor, ¿no? Quien necesita de nuestro amor, del amor de nosotros necesita, entonces le alimentamos también a Él amándolo. Porque ¿qué alimento necesita nuestro amado? En nuestro amor incondicional a Él. Por eso ella ya está entrando en la época, o ya llegó a la edad de madurez, porque tiene los dos pechos crecidos, ¿no? Pero su alimentación hacia lo que son bebés es un alimento equilibrado. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vimos, en el capítulo anterior vimos el rapto nosotros. Y eso será el principio de la boda del Cordero. Sabemos que en la boda del Cordero comienza en el rapto, ¿no? Y ahora, en lo natural, una mujer después del casamiento llega a ser fructífera. Después del casamiento. Pero aquí el amado nuevamente habla de frutos, ¿no? Elogiándola por ellos. ¿Yo? Elogiándola. Todavía no se han casado y él ya lo está elogiando a ella por los frutos. Entonces, nosotros empezamos a llevar frutos, ¿no? Aquí en la tierra. Ahora llevamos frutos para Dios, ¿no? Y después seguiremos llevando fruto en la boda del Cordero, en la eternidad. Llevaremos más fruto todavía. Y entonces, ¿cuál es el fruto que vamos nosotros a manifestar en la vida eterna? Estos frutos los empezamos a manifestar ahora. Ese fruto es la vida de Dios en nosotros. La vida de resurrección es el fruto que nosotros manifestamos para la gloria del Señor. Y el Señor le agrada que el vencedor manifieste esos frutos. Y no debemos de confundir obras con frutos, porque las obras son una cosa y los frutos son otro. Ahora fíjese que cuando en Gálatas, en el capítulo 5, vamos a leerlo más, no habla de los frutos en plural, sino que habla en singular. Gloria al nombre del Señor. Gálatas capítulo 5, el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es. Ahí no está hablando de los frutos del Espíritu, sino que habla del fruto del Espíritu, uno solo. ¿Y cuál es ese fruto? La vida del nuevo hombre, la vida de Cristo. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros demos, ahora, en este tiempo. Nosotros tenemos que dar un fruto, y ese fruto es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y ese fruto lo vamos a seguir dando cuando estemos con Él allá. Entonces, ¿por qué no el amado nos ama y por qué nos alaba? Por el fruto que nosotros tenemos.
¿no? Eso empieza acá y va a continuar allá en los cielos. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿cuál es el fruto que nosotros tenemos que manifestar? La vida del nuevo hombre, la vida resucitada, la vida que hemos recibido, la gracia. ¿No? Ese es el fruto y eso a nosotros nos hace vencedores, porque nadie que no sea vencedor puede manifestar la vida del nuevo hombre, la vida resucitada. Tiene que ser un vencedor, tiene que vencer la carne, tiene que vencer el mundo, tiene que vencer el pecado, tiene que vencer al diablo para poder manifestar esta vida. Entonces es un vencedor. Alabado sea el Señor. Y nosotros con este mensaje de gracia, porque la gracia nos enseña a que nosotros vivimos por fe y para fe. Entonces declaramos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. En el versículo 4 más, tu cuello, gloria al nombre del Señor. Capítulo 4, tu cuello, versículo 4, sí. Tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Hesbón, junto a la puerta de Batarim, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Vio acá, el marfil nos habla de la pureza, de la fuerza, ¿no? de los vencedores, de la majestad de los vencedores, ¿no? Porque nosotros somos así como el marfil, tu cuello como marfil. Vio que la parte del cuello era lo que sostiene la cabeza, ¿no? Y nosotros los vencedores siempre están sosteniendo la cabeza que es Cristo, pero también sostienen aquellos, los vencedores sostienen aquellos que Cristo usa para que el mensaje le llegue a todo el cuerpo, porque el mensaje, si bien proviene de la cabeza, pero no es la cabeza lo que lo comunica al cuerpo, sino que es una parte del cuello. Esa parte del cuello son hombres que Dios escoge para justamente transmitirle al cuerpo su palabra. Pero esa parte del cuello está rodeada de otros vencedores, ¿no? Como la torre de David, ¿no? Donde había escudos de valientes que peleaban, ¿no? Que protegen. Y es muy importante ese tema, donde nosotros tenemos que ponernos alrededor de aquel que trae la palabra y protegerlo, cuidarlo, porque él trae la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces el que trae la palabra de Dios no tiene nadie que lo defienda, nadie que consienta con él, ¿no? Él está solo ahí sosteniendo la cabeza y transmitiendo a la vez el mensaje del Señor al pueblo, al cuerpo. Pero qué hermoso es poder ser como el marfil, un material puro que habla de mucha fuerza, pero esa fuerza necesita ser cuidada, necesita ser protegida. Usted póngase al lado de su pastor, ¿no? Rodéelo a su pastor, protéjalo a su pastor, esté de acuerdo con todo lo que él habla, en la medida que el pastor sea el que transmite la palabra verdadera del Evangelio, ¿no? Proteja a su pastor, rodéelo a su pastor, ¿no? Protéjalo, porque así hay parte del cuello que lo protegen, porque el cuello soporta y mantiene a la cabeza, ¿no? ¿En qué lo mantiene? En su relación con el cuerpo. Y entonces los vencedores son el puente entre Cristo y la iglesia, podríamos decir así. Cristo es el puente entre Dios y el hombre, pero hay otro puente entre Cristo y el cuerpo, que es el cuello, y que nosotros podamos ser parte del cuello, que sostenemos a aquellos que traen el mensaje. Y entonces, fíjese, hermano amado, si ellos no pudieran sostener, ¿no?, el contacto con la cabeza, ¿no?, entonces, ¿cómo recibiría el cuerpo la palabra? ¿No? Y nosotros tenemos que ser firmes, inamovibles, porque usted no va a ver que el cuello se está moviendo de un lado para otro, sino que el cuello siempre se mantiene en el mismo lugar. Ahora, el cuello no tiene boca, pero sin embargo pasa por ahí el mensaje. Quiere decir que hay un conducto ahí, ¿no? Hay un conducto donde
el pensamiento de la cabeza se traslada al cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Los vencedores no nos movemos fácilmente del lugar donde Dios nos puso. Dios nos puso allí como cuello. Somos estables allí. Y estamos para proteger a aquel que viene con el mensaje de parte del Señor. Entonces la cabeza la iglesia mantiene el cuerpo, eso sabemos. ¿Y dónde lo mantenemos? En alto lo mantenemos a la cabeza. Y dice, tus ojos, antes dice que era como paloma en los ojos de ella. Ahora como estanque de Esbón. Esbón significa razonamiento. Y Bat Rabín, hija de muchos significa. Entonces vemos que estos estanques siempre estaban llenos de peces, ¿no? Y el pez significa fructividad. Así los vencedores son fructíferos para el Señor. Y los ojos siempre están puestos en el cuerpo. ¿No? ¿Para qué? Para discernir. Nosotros tenemos que discernir, o el Señor, que tiene ojo como de paloma, ¿no? Él siempre está discerniendo ¿a quién? A la esposa. ¿No? Puede discernir si los frutos son fruto del espíritu o fruto o obras de la carne, porque sabemos que la carne no tiene fruto, que tiene obras. Y ahí están los ojos del Señor siempre puestos en su mismo cuerpo. ¿Vio? Y entonces vemos que los vencedores no usan el razonamiento, sino el discernimiento. Ahí en 2 Corintios 10:5. No, muchos quieren ir al razonamiento, pero ahí no va el vencedor. El vencedor va al discernimiento. Gloria al nombre del Señor. Sí, amor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Dios, nosotros discernimos lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es de la carne, lo que es del mundo. Discernimos, el vencedor tiene esa capacidad. Ahí en 1 Corintios capítulo 1, en los últimos versículos dice que el hombre espiritual discierne todas las cosas, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie más. ¿1 cuánto? Al final del capítulo 1. No me acuerdo del versículo. 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 1. O capítulo 2 es. Fíjate si es el 2 entonces. Sí, el 2. El 2, sí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros no usamos el razonamiento, sino el discernimiento. Dice, tu nariz como la torre del Líbano. Entonces nosotros vemos que la torre era usada antiguamente para vigilar, ¿no? La torre del Líbano estaba en Damasco, ¿no? Y esta ciudad, Damasco, era la más antigua de las ciudades, la más antigua ciudad del mundo. Y esta torre estaba allí en un lugar alto, era más que una torre, era una fortaleza, ¿no? Y justo ahí en el lugar de la frontera, ahí donde se dividía, ¿no? Y esta torre era usada por los militares para poder saber si se avecinaba el enemigo, si corría peligro la ciudad, ¿vio? Y entonces, ¿qué dice? La torre tu nariz como la torre del Líbano, dice. Gloria al nombre del Señor. Y desde allí la atalaya veía. Ella veía las cosas, porque estaban mirando desde arriba. Ella veía todas direcciones. Y hasta muy lejos veía. Ahora fíjese lo que significa Damasco. Damasco significa silencioso. Y así es el tejedor de silicio, silencioso.
Y esto nos habla de la vida eterna. No, el tejedor de silicio no tiene más trabajo. Está silencioso ahí, callado. Y el silicio es un ropaje oscuro, pero era un ropaje seguro en la torre fuerte. Y esto que es el nombre de Jehová ahí en Proverbios 18:10. ¿Vio? Entonces fíjese, hermanos amados, que dice: tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbón junto a la huerta de Bar Rabín, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Sí, amor, léelo nomás. 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo y será levantado. ¿Vio? Él es la torre fuerte. Él observa todo, mira todo, no se le escapa nada. Entonces el vencedor tiene esa capacidad como Dios mismo. Él puede discernir las cosas invisibles. No, el vencedor vigila. El vencedor previene a la iglesia de los peligros. El vencedor, él juzga todas las cosas, pero con un motivo puro. ¿No? ¿Y cuál es lo que él necesita? Él necesita, el requisito que él necesita es el discernimiento. Él necesita para llevar muchos frutos al Señor. Porque si no tiene discernimiento, es como que no tiene buena vista. ¿No? ¿Y cómo va a alertar del peligro a la iglesia, a la amada, si no tiene buena vista? Pero el vencedor es una persona que tiene muy buena vista en las cosas espirituales. Por eso dice: tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Fíjese usted. Gloria al nombre del Señor. Y en el versículo 5, amor, tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Veo acá la cabeza encima de ti como el Carmelo. Carmelo significa fructífero o campo fructífero, eso significa. O plaza bien ordenada, que podríamos decir que era un parque. Ahí en Isaías 35:2 podíamos traer más claridad a esta parte. El Carmelo era una meseta junto al mar, era un campo fértil, ¿no? Que daba mucha producción. Sí, 35:2 más. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Vio? ¿Y por qué era tan fructífero este campo? Porque estaba bien regado. Siempre estaba siendo regado por eso era fructífero. Y nosotros también tenemos que ser regados por la palabra verdadera del Evangelio de la gracia. Nuestra tierra tiene que ser bien regada por la palabra del Señor, y entonces vamos a ser siempre fructíferos. Y ese fruto vimos que es la vida del nuevo hombre. ¿Cuál es el fruto que el Señor quiere ver en nosotros? La vida nueva, la vida que Él mismo puso en nosotros. Esa vida con sus diferentes características. Es una sola vida la que hemos recibido. Y entonces, pero tenemos que ser regados con la palabra, con el Espíritu, con la oración. Y la cabeza habla del entendimiento, leíste en el versículo 5. Sí. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo. ¿Vio? Y dice, ¿y tu cabeza? Y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Y acá la cabeza habla de que ella tiene buen entendimiento. Tu cabeza, ¿no? Ella tiene todo bajo control.
Ella tiene, los vencedores tienen un perfecto control del cuerpo, controlan bien al cuerpo, lo llevan bien, le transmiten lo que ellos tienen que hacer. En eso habla de que la cabeza de ellos tiene buen entendimiento. De esta manera nosotros vemos a los vencedores, no, pensamientos de esposa. Que los pensamientos de los vencedores son ordenados por la palabra. No son pensamientos que nacen de sentimientos humanos, sino que nacen de la palabra de Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos tienen la mente de Cristo. No, ellos piensan como Él piensa. Ahí en 1 Corintios 2:16 más. Entonces vemos que la esposa tiene la mente de Cristo. Y día tras día se mueve en el espíritu de su mente, ¿no? En la meditación de la palabra verdadera del Evangelio. Sí, amor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nosotros, los vencedores, ellos rechazan todo pensamiento humano y nos sujetamos a todo pensamiento divino, ¿no? Así es el vencedor. Ahora sabemos que ella era negra, la tsunamita era una mujer negra y tal vez tendría cabello negro también, ella. Pero aquí ella él la compara con el color púrpura, el color del rey, porque ella está crecida, completamente crecida, está lista para ocupar el lugar de honor al lado del rey. ¿Vio? Entonces la ve de color púrpura. Porque dice el 5, tu cabeza encima de ti como el carmelo, tus cabellos de tu cabeza como el púrpura del rey, suspendida entre los corredores. Y el 6 más, qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Qué maravilloso, ¿no? Entonces nosotros, para ir terminando, porque se nos está terminando el tiempo, para ir viviendo, hermano, cuáles son los requisitos que nosotros tenemos que conocer para ganar a Cristo como el amado. Estos son requisitos que se nos presentan a través del libro de Cantar de los Cantares, así como hubo requisito para la sulamita, hay requisito para la esposa. No por el hecho de decir que soy nacido de nuevo, soy la esposa, ¿no? Porque tengo que crecer en el conocimiento, en la gracia. No, nosotros tenemos que dar fruto, el fruto es la vida del nuevo hombre, la vida de Cristo, tenemos que darla a Cristo primeramente y también a todas las personas que quieran conocer a Cristo. Qué maravilloso, son requisitos que nosotros tenemos que conocer y tenemos que ahondar y tenemos que pedirle al Señor en oración que el Espíritu Santo nos haga que estos requisitos se vayan cumpliendo en nosotros, ¿no? Porque por medio del Espíritu Santo nosotros nos vestimos de esposa. Sin el Espíritu Santo por nosotros mismos no nos podemos vestir. Necesitamos al eunuco, ¿no? Aquel que no tiene relación con la esposa, sino que la viste solamente. Entonces necesitamos del Espíritu Santo para que Él nos vista como esposa, a fin de que podamos alcanzar el supremo llamamiento de la primera fila. Vamos a orar, agradecemos a los hermanos que estuvieron comunicados, amor. Sí, la hermana Estela, la hermana Rosemary, el hermano Juan Pablo, el hermano Fabio, el hermano Puñales, y bueno, hay algunos más. Bueno, que el Señor bendiga a todos los hermanos. Estamos muy contentos. La Mari, la esposa del hermano César, el hermano Calles, y creo que nadie más. Saludos a los hermanos de Campanilla, hermano Calles, de Campanilla. De Bolivia, el hermano Marcos. Marcos Calle. Calle de Bolivia. El Señor le bendiga a los hermanos de Bolivia, a usted especialmente lo esperamos. Apenas se levante esto, seguramente que va a estar por acá. Vamos a orar, amado. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradecidos, Señor, porque tú nos estás llevando, Señor, nos informas, nos haces saber los requisitos para la esposa. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, nos ves hermosos, nos ves preciosos. Gracias porque tú nos llevas a manifestar la vida del nuevo hombre para poder llegar a la primera fila de la esposa.
Bendice a todos los hermanos y hermanas que nos escucharon. Ayúdales para que ellos lo puedan alcanzar, Señor. Para que ellos puedan tener espíritu de discernimiento, Señor, para las cosas divinas, Señor. No para la natural solamente, sino para lo espiritual, Padre. Oh Señor amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza, Señor. Tú eres hermoso, eres precioso, Señor. Señor, y a ti te amamos y queremos amarte cada día más, Señor. Señor, no que siendo heraldo para otros no venga yo mismo a ser eliminado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo mañana a las 7 de la tarde. Señor les bendiga.